Mañana seguimos en Desayunos Informales. El comisionado penitenciario Juan Miguel Petit se reunió el lunes con el ministro del Interior, Carlos Negro, para presentarle su informe técnico sobre el sistema carcelario en Uruguay, que incluye una serie de medidas y recomendaciones urgentes a adoptar. De la reunión también participaron la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, y la asesora del Ministerio, Ana Viña, quien a fines del año pasado elaboró el libro blanco de la reforma penitenciaria para hablar sobre las coincidencias con las recomendaciones de Petit, la gestión en materia penitenciaria de este gobierno y en particular del libro blanco, esa hoja de ruta que quedó del periodo anterior. Es que recibimos a la socióloga y actual asesora del Ministerio del Interior, Ana Viña. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, bienvenida. Gracias por estar aquí. Primero que nada, una pregunta más, se puede decir, de índole personal. ¿Cómo fue ese pasaje de ser una académica a empezar a incorporarte un poco más de lleno a la gestión pública y a la gestión, en definitiva, ejecutiva? Bueno, la verdad que fue algo inesperado para mí, porque pensaba ya que mi carrera estaba bastante marcada en el trabajo desde la Universidad de la República, donde trabajo hace muchos años. Continúo trabajando en temas más concentrada en la función de enseñanza, de docencia, y no tanto de investigación. Pero bueno, ya hace unos cuantos años que estaba trabajando como investigadora, especializada en temas de violencia, criminalidad y particularmente sistema penitenciario. Pero siempre me interesó mucho el trabajo desde la universidad, desde la academia, el trabajo en conjunto con las instituciones, ¿no? Entonces, siempre me preocupé porque las investigaciones que llevé adelante tuvieran algún correlato con las políticas públicas, y entonces el diálogo con el Instituto Nacional de Rehabilitación o incluso la Oficina del Comisionado Parlamentario siempre fue muy fluida, diría incluso hasta de trabajo conjunto. Y bueno, cuando recibí esta invitación a formar parte del equipo del Ministerio del Interior, bueno, fue un gran desafío, está siendo un gran desafío, pero también una oportunidad enorme, porque me parece que en algún momento de la vida es importante empezar a intentar traducir esos conocimientos y esas propuestas y esa evidencia científica en propuestas concretas y cambios en las políticas que se van llevando adelante. Entonces, contenta, es un gran desafío, esperanzada, y bueno, y también aprendiendo mucho, sin lugar a dudas, porque bueno, son otros tiempos, otras dinámicas, y bueno, ahí vamos. La invitación a esta entrevista en realidad estaba pendiente incluso desde el periodo anterior, porque digamos, el hito del libro blanco para el sistema penitenciario se había dado sobre el final de ese periodo. Ahí habías participado como académica en la elaboración de ese documento, que está bien decirlo que es, o que podría llegar a ser una hoja de ruta hacia lo que piensa hacer este gobierno con el sistema penitenciario. Sí, está bien decirlo así. Fue pensado en esos términos, en realidad. Fue un acuerdo que se hizo desde la administración anterior, desde la administración de Martinelli, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con financiamiento del banco. Allí se me contrató como consultora, y la idea de estos libros blancos es justamente en base a un diagnóstico, en base a la evidencia y en base también a la participación y la opinión de distintos actores involucrados, poder dejar sentadas algunos acuerdos básicos que sirvieran para la administración que viniera, ¿no? Y creo que fue también bastante significativo que se presentara, digamos, el proceso fue a lo largo de todo el año pasado, pero se presentó luego de las elecciones. Y eso también, conectando con tu pregunta anterior de cómo fue ese pasaje de la academia a la gestión, digamos, para mí también fue muy significativo el momento de la presentación del libro blanco, donde estuvieron, bueno, las autoridades salientes y también las autoridades entrantes, y se vivió como un marco de acuerdo en torno a las prioridades que deberían orientar la gestión de aquí en más. Entonces, sí.
Bien. Podemos empezar a mirar un poco a lo que fue el libro blanco, las líneas estratégicas que fue presentando, que son básicamente 9. Habla de los niveles de encarcelamiento, habla de alternativas a la prisión, habla de cambios en el diseño institucional y en la gobernanza. Tiene un capítulo de recursos humanos, ofertas programáticas, el trato y el tratamiento hacia los privados de libertad, los mecanismos de control externo, las políticas postpenitenciarias y la sensibilización ciudadana en torno a este tema. Si vos tuvieras que marcar las urgencias de por dónde se empieza a trabajar, ¿por cuáles de estas líneas arrancarías? Bueno, como sabemos, la situación del sistema penitenciario es crítica, ¿no? Y todos son urgencias. Entonces es difícil priorizar. Yo me gusta dejar muy en claro que uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema penitenciario, y creo que mientras no lo ataquemos a ese problema no vamos a poder avanzar demasiado en todo lo demás, tiene que ver con las dimensiones del sistema, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos una tasa de ahora casi 470 personas privadas de libertad, casi 1.000 habitantes, que es una tasa que más que triplica la media global. Somos el país de América del Sur con más presos por habitante, y somos el 8º país del mundo con más presos por habitante, ¿no? No entendí la tasa, perdón. La tasa son 470 personas presas cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. Exacto. Okay. Y la media global es de 150. Entonces realmente estamos con unos niveles de encarcelamiento que son, que no se corresponden con los niveles de criminalidad que tiene nuestro país. Por más que, digamos, los problemas de violencia y criminalidad se han acentuado, estamos... digamos, y otra cosa importante es que la cárcel y los niveles altísimos de encarcelamiento y el crecimiento sostenido de esa tasa de encarcelamiento a lo largo de estas últimas décadas no solo no ha servido para disminuir los niveles de violencia y de delito, sino que ha acompasado esa expansión de la criminalidad violenta. Entonces, estamos en un momento en el cual, lejos de ver a la cárcel como un actor importante para el combate del delito y las posibilidades de rehabilitación, que es su cometido en términos formales, está empezando a ser visto como un factor que incrementa e intensifica los procesos de exclusión social y un factor que también actúa en los niveles de reincidencia que tenemos hoy en día. Entiendo que para abordar eso, entramos en el capítulo, o la forma de hacerlo son las alternativas a la prisión, lo cual también entra, por lo pronto si lo pensamos en términos de lo que fue la campaña electoral, en toda aquella discusión que se había dado en torno al término desprisionalización, ¿cómo lo encarás vos? Porque ya sería una reforma no necesariamente sobre las cárceles en sí, sino, entiendo, sobre aspectos del derecho procesal o el derecho penal. Sí, bueno, es interesante esto porque en realidad la cárcel, que es una institución que tiene un montón de problemas, donde se concentra mucha violencia, tiene mucha visibilidad pública, es el último eslabón dentro de un sistema de justicia criminal. Y digamos, y los flujos de población y los perfiles poblacionales y los tiempos por los cuales la gente está dentro de la cárcel no los maneja el sistema penitenciario. O sea, el sistema penitenciario tiene que manejar poblaciones y problemáticas que vienen dadas por el accionar de otros actores del sistema de justicia. Entonces, evidentemente, una reforma penitenciaria que realmente tenga resultados positivos, tiene que ir de la mano con una reforma de la política criminal en términos generales. Eso trasciende en gran medida lo que es el sistema penitenciario. Con respecto a esta idea de la desprisionalización, en el libro blanco yo utilizo el término de racionalización del uso de la prisión. Justamente pensando que en ningún momento se habla de una amnistía ni liberación de personas encarceladas, sino de pensar formas, justamente fortalecer el sistema de medidas alternativas, que es el segundo punto, y también pensar formas más novedosas e innovadoras que han dado éxito, han dado resultado en otras partes del mundo, como por ejemplo las casas de medio camino, u otras, no sé, la ampliación, por ejemplo, del uso de las salidas transitorias. O sea, medidas que tengan que ver con el tránsito más gradual entre el encierro absoluto y la libertad. ¿Qué sería una casa de medio camino? Una casa de medio camino sería un establecimiento de dimensiones bastante más reducidas, en donde las personas, por ejemplo, podrían ir a pernoctar
y durante el día salieran a realizar actividades laborales, educativas y demás en el medio libre. Digamos, son dispositivos que están pensados para la fase de preegresos, en los últimos momentos del cumplimiento de pena, y justamente sirven para hacer que ese tránsito hacia la libertad sea más gradual y tengan más chances de ser exitoso. Porque lo que tenemos hasta ahora es un quiebre muy, muy fuerte entre lo que pasa en el adentro y lo que pasa en el afuera. Lo que pasa adentro puede ser malo, como sabemos que es para la mayoría de las personas, ¿no? Según los informes, por ejemplo, del comisionado parlamentario, pero puede ser positivo en algunos casos también. Y sin embargo, cuando la persona egresa, hay también debilidad muy fuerte en las políticas postpenitenciarias. Entonces es como muy importante fortalecer la articulación entre las políticas penitenciarias y las postpenitenciarias, que las políticas postpenitenciarias empiecen a actuar desde el adentro e incorporar formas novedosas de intervención que justamente desde el propio diseño de la política permitan que ese tránsito sea más gradual y los procesos de reinserción social sean más factibles de ser sostenidos en el tiempo. Yo quería preguntarte sobre si tienen hecha la comparación económica respecto al presupuesto que gasta o invierte, mejor dicho, el Estado uruguayo por preso en comparación con países que tengan un nivel de criminalidad parecido al nuestro, pero sin embargo consigan resultados positivos. Y a esta pregunta te agrego lo que decías recién, no solo lo que gasta por preso, sino en esta situación de posliberación, digamos. Sí, no hay ningún estudio comparativo en ese sentido. Porque el presupuesto es una de las cosas más resentidas, incluso uno de los reclamos más sostenidos también de Petit, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El presupuesto se ha mantenido prácticamente incambiado y la población va creciendo a razón de 1000 personas presas por año. Y las personas con medidas alternativas también van aumentando. Entonces, digamos, esa expansión del sistema sin un correlato en términos financieros hace que los resultados sean los que conocemos. Sí, vayan empeorando incluso. Vayan empeorando. Y con respecto al tema de los costos, lo que sí hay evidencia a nivel internacional es que las medidas alternativas, sobre todo para ciertos tipos de delitos y para ciertos perfiles delictivos, son mucho más costo eficientes. Porque en realidad tener una persona que está residiendo en su hogar, que cumple ciertas medidas, que es derivado a programas, por ejemplo, de atención en términos de salud mental o de uso problemático de sustancias, que tengan que ver, ese plan individual de trabajo tenga que ver con los factores que llevaron a esa persona a cometer el delito, es mucho más barato y es mucho más efectivo para reducir los niveles de reincidencia. ¿Y tienen calculado cuál es el porcentaje del universo de las personas que actualmente están privadas de libertad que podrían estar derivadas a este esquema? No lo tenemos calculado, pero sí una cosa me parece como súper importante dejar de manifiesto es que aproximadamente la cuarta parte de las personas que están presas en Uruguay están presas por hurto, por ejemplo, que es un delito contra la propiedad privada sin el uso de la violencia. Casi un 20% de la población encarcelada está presa por menos de un año y un gran porcentaje de ellos está preso por 6 meses. ¿No? Entonces, digamos, eso implica toda una inversión en términos de técnicos que tienen que hacer la evaluación, derivación, clasificación. A la persona le cortás todos los vínculos prosociales que pueda llegar a estar teniendo, vinculados al mundo del trabajo, a la familia y demás, y lo devolvés poco tiempo después, seguramente en peores condiciones de las cuales ingresó. Estigmatizado y con influencias que capaz que terminan dañando mucho más lo que es su conducta posterior. Entonces es re importante también fortalecer los equipos de evaluación y clasificación, porque tendemos a pensar que la población privada de libertad es toda igual o que ha cometido todo el mismo tipo de delito, los mismos niveles de gravedad, las mismas posibilidades de reinserción social, y en realidad es extremadamente heterogénea. Entonces poder tener equipos técnicos fuertes que clasifiquen, evalúen a la población y también tener una oferta programática diferenciada en función de los perfiles es fundamental para que justamente se pueda llevar adelante la intervención técnica que debería ser el objetivo del encarcelamiento. Bueno, en la entrevista con Petit hablábamos de que insólitamente en un marco de hacinamiento algunas de las cárceles que están bien tienen plazas vacías y la explicación es que no hay personal técnico que
suficiente para ir derivando a la gente, según una evaluación, a esos lugares, con lo cual se da un doble sinsentido, ¿no? Lo que se hizo, lo que está hecho relativamente bien, no se le puede sacar todo el jugo y se lo tienen, o sea, es algo, Sí. ese dato realmente me dejó pasmado. Porque... Es muy interesante, porque nosotros tenemos unos niveles de hacinamiento muy altos, pero tenemos algunos lugares que justamente son los que están en mejores condiciones, con plazas vacías. En estos primeros 2 meses de gestión hemos enfocado fuertemente los esfuerzos, digamos, en poder distribuir mejor la población. Pero es histórico en el sistema penitenciario que, digamos, las personas que tienen más necesidades en términos de intervención son las que terminan siendo derivadas a los peores lugares donde las posibilidades de rehabilitación son menores, ¿no? Entonces hay un efecto perverso que se ha mantenido a lo largo de los años y que hay que revertir justamente la lógica de intervención. El modelo teórico que debería guiar el sistema penitenciario tiene que ver con esta idea del riesgo, ¿no? Y donde las intervenciones técnicas deberían ser más intensivas en aquellos perfiles que tienen más necesidades criminógenas. Y por los problemas de gestión del sistema y la falta de personal, lo que sucede es lo contrario, que las personas que tienen menos necesidades terminan yendo a los lugares que están en mejores condiciones y con más posibilidades para acceder a actividades y eso del trato y el tratamiento, no trato, son como las actividades que tienen que ver con el ejercicio de derechos básicos, educación, trabajo, salud y demás, o tratamiento, que son programas específicos para atender los riesgos de reincidencia delictiva. Acá un tema que yo veo es Petit siempre hace hincapié, bueno, de hecho la presentación del libro blanco, como tú decías, con autoridades de ambos, del gobierno que salía y del que entraba, es un signo de acuerdo político importante, pero también se necesita la opinión pública atrás de esto, porque si no, no termina de redondearse. Y la opinión pública resiste en parte todo este tema. De hecho, la palabra desprisionalización se usó en la campaña electoral como un parteaguas, porque la gente lo resiste realmente. Y pasan cosas que hacen que esa opinión pública no termine de convencerse con el sistema de medidas alternativas. Se ven a veces medidas alternativas en casos que fueron muy sonados, casi que ridículas, como por ejemplo 2 horas de trabajo por semana, digamos, que prácticamente uno dice, bueno, entonces si cometió un delito y obligarlo a ir 2 horas en una semana es nada prácticamente, ese tipo de cosas. O también gente que rompe la tobillera y delinque, o después uno se entera que la policía no puede controlar el que está cumpliendo prisión domiciliaria. Todo ese tipo de cosas terminan como minando la confianza en las penas alternativas, en el sistema alternativo a la cárcel. Sí, totalmente. En el libro blanco, el último punto que menciona Nicolás es el de la sensibilización ciudadana. Y parece un poco secundario en relación a todo lo demás, que es tan fundamental, ¿no? Que son estos cambios estructurales e institucionales, pero es clave para que las otras cosas puedan ocurrir también. Nosotros necesitamos mostrar que la cárcel no está funcionando tampoco, digamos, porque los malos resultados de las medidas alternativas se ven de modo inmediato. Pero los malos resultados de la cárcel, que son mucho peores, no se ven con tanta claridad. De hecho, recién hace 2 años tenemos un indicador de reincidencia penitenciaria, ¿no? Entonces, digamos, me parece como fundamental hacer énfasis en la cuestión esta de la evaluación. O sea, ¿de qué va la política penitenciaria y qué resultados estamos teniendo? Y ser exigentes en ese sentido, tanto para las medidas alternativas como también para el propio sistema penitenciario. Y un sistema, digamos, ese descreimiento de la población sobre las medidas alternativas no es, o sea, tiene un correlato en la realidad, que es que hoy en día las medidas alternativas son extremadamente débiles. Si bien se creó en la administración pasada una Dirección Nacional de Medidas Alternativas, en la práctica sigue dependiendo del INR, o sea, no funciona como una dirección nacional estrictamente, no tiene un presupuesto propio y tiene una centena de funcionarios y además las intervenciones están fuertemente concentradas, por ejemplo, en Montevideo y el área metropolitana. Entonces, una de las apuestas es justamente a fortalecer de manera decidida a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas
tanto en términos presupuestales como en términos institucionales y en términos programáticos. Porque la medida alternativa tampoco es una cuestión de asistencia social, digamos. O sea, tiene que ver con trabajo con población que está sujeta a medidas penales. Dentro de un abanico, o sea, digamos, dentro del abanico de las respuestas posibles del sistema penal están las medidas alternativas y son una forma de castigo, pero que deberían estar orientadas, así como las medidas privativas de libertad, a una intervención técnica en base a una evaluación rigurosa de los perfiles de las personas que están sujetas a ellas. Entonces no es solo, por ejemplo, la prisión domiciliaria, que seguramente sea mucho menos lesiva en términos de vulneración de derechos, si vos no asistís a esa población en términos de los elementos que llevaron a que esa persona cometiera el delito. Y eso puede estar vinculado a programas de control de ira, agresividad, consumo problemático de sustancias, problemas de salud mental, etcétera, involucramiento con redes criminales. Pero trascendiendo un poco más lo que decía Leo, que es verdad que es como que la gente en general desconfía de los buenos resultados de las medidas alternativas, ¿qué estamos a tiempo de hacer? ¿Qué plan estratégico podemos desplegar para efectivamente cambiar el nivel de conciencia de la sociedad y que le empiece a importar lo que pasa en las cárceles? Porque vos decís ahora, bueno, sería importante darles a entender que en realidad las cárceles no están funcionando como tal, pero es que no les importa. Bueno, digo, o sea, capaz que suena un poco bravo lo que estoy diciendo. No. Pero conocemos informes de que hay hacinamiento, de que hay violaciones crudísimas a los derechos humanos, y todo eso no resuena en la sociedad. O sea, ¿qué estamos a tiempo de hacer para cambiar ese nivel de conciencia? Sí, yo creo que ahí hay como dos elementos muy importantes. Uno tiene que ver con esta perspectiva más ética y vinculada a el Estado uruguayo, que se precia, digamos, de unos niveles de calidad democrática, de desarrollo y demás, con los niveles o con la situación que vivimos en las cárceles. O sea, todo este discurso, esta perspectiva de derechos humanos, que para mí es fundamental y debería orientar a la política pública. Y otro tiene que ver también con esto que mencionamos anteriormente, de los costos de la cárcel, porque la cárcel tampoco es que sea barata, por más que, digamos, las personas encarceladas estén sometidas a condiciones deplorables en muchos casos, el costo aproximado es de $1.000 por persona privada de libertad por mes, y los resultados que está teniendo la cárcel. Yo creo que ha habido un cambio, tal vez sea un poco ingenua, pero me da la impresión de que ha habido un cambio en estos últimos tiempos respecto a que la cárcel es un problema para la seguridad ciudadana. Y eso creo que puede ser un elemento que lleve a las personas a cambiar su percepción. A jerarquizar el tema, a darle lugar. A jerarquizar el tema y estar preocupada, digamos, porque las cosas que pasen ahí adentro sean positivas, sino para las personas que están sometidas a las sanciones penales, sino solo por eso, también en términos de seguridad para toda la ciudadanía, ¿no? Porque también otro tema que, por ejemplo, no estaba sobre la mesa hace unos años y ahora me parece que es bastante visible, es el vínculo fuerte entre sistema penitenciario y situación de calle. O el vínculo fuerte entre sistema penitenciario y reincidencia. Entonces, el sistema penitenciario creo que empieza a ser concebido de un modo un tanto diferencial. O sea, no solo como una respuesta ante el delito, sino como una respuesta que puede estar agravando los problemas de seguridad. Y que si no trabajamos desde una perspectiva técnica y fuerte en eso, la situación en términos de seguridad no va a mejorar. Claro. ¿Hay músculo para poder avanzar con todo eso? Si pienso en esta entrevista, bueno, vos hablabas, una de las cosas importantes y primeras a hacer es bajar la tasa de prisionalización. Ya vimos todo lo que implica, no solo cambios de repente legales para hacer eso, sino también la generación de infraestructuras, tener recursos humanos para atender eso. Está prevista una reforma de la gobernanza, una reubicación y darle autonomía al INR. Mencionábamos esto del tema de la sensibilización ciudadana, que hay que ver cómo se trabaja. Obviamente todo esto implica presupuesto, con un país que también tiene otras urgencias. Está definido también mejoras en la coordinación entre, que no sea solo el INR el responsable de ir para adelante con esto, sino también coordinar con otras instituciones que también tienen otros problemas más allá de lo carcelario, y de hecho por eso han quedado también tan relegado ese aspecto, ¿no? Pienso en ACE, pienso en la Universidad de la República, etc. ¿Hay músculo para poder accionar con todos estos aspectos que hay por delante como desafío? Bueno, yo creo que hay
hay voluntad. Me parece que la voluntad tiene que trascender al gobierno actual, digamos. Por eso me parece tan significativo, por ejemplo, el documento presentado por Petit, que propone este pacto de Estado. Creo que también es un buen momento porque el libro blanco fue elaborado en la administración anterior, fue impulsado por la administración anterior, y es retomado por esta nueva administración y es definido como la línea de trabajo en este sentido. Entonces entiendo que hay voluntad de distintos actores de poder hacer un nuevo, algo similar a lo que ocurrió en el 2010 cuando se creó ese documento de consenso que, por ejemplo, dio inicio a la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y después también manejar las expectativas, ¿no? Porque esta crisis estructural del sistema penitenciario no es algo que del gobierno anterior ni del anterior, sino que es una crisis que va en aumento, ha ido en aumento en las últimas 4 décadas. Entonces, estos cambios tan importantes no se van a poder llevar adelante en 5 años, ¿no? Entonces, ahí también estamos trabajando fuertemente en lo que es la planificación estratégica, ¿no? O sea, poder identificar de todo este gran paquete de medidas donde hay acuerdo, y eso lo quiero remarcar porque también el libro blanco es producto de un proceso bastante participativo donde se convocaron actores de los distintos partidos políticos, donde se convocó también actores de los 3 poderes del Estado, de la sociedad civil, del empresariado. Entonces, digamos, no partimos de cero, partimos de ciertos acuerdos y un diagnóstico bastante compartido, no solo un diagnóstico bastante compartido, sino también bastante acuerdo en términos de hacia dónde hay que ir. Y bueno, y ahora hay que empezar, me parece, a identificar, por ejemplo, en este quinquenio, hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Y también ir dejando trazadas metas que trasciendan estos 5 años. Está bien. Se entiende perfecto el tema de moderar las expectativas, más allá de que todos coinciden y coincidimos en que hay situaciones que son de urgencia, pero no vamos a entrar en el gobierno con unas cárceles que están en emergencia y salir con cárceles modelos, eso es claro. Ahora, hay algunas señales que hay que darse, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? O sea, creo que a nadie se le pasa por la cabeza que se pueda entrar en una discusión de este tipo si el presupuesto no prioriza de manera clara este tema. Ahí va a haber una primera señal a leer sobre si el gobierno se está tomando o no se está tomando en serio el tema. Sí. ¿Cuánto debería aumentar ese presupuesto para dejarlos contentos, entre comillas? No, estamos trabajando en estos momentos, exacto, calculando, digamos, en distintos escenarios, ¿no? Como hay cosas que tienen que pasar ya, por ejemplo, en términos de recursos, digamos, reformas básicas de infraestructura. O sea, lo impostergable. Exacto, recursos materiales, recursos humanos, que también ese es otro de los grandes problemas que tenemos, una ratio de personas privadas de libertad por funcionario extremadamente deficitaria, y más aún si tenemos en cuenta al personal técnico, que deberían ser los encargados de llevar adelante estas intervenciones. Entonces estamos haciendo los cálculos de cara al presupuesto, y bueno, eso va a ser producto de una negociación interpartidaria y veremos cuáles son los resultados. Me parece que es importante dejar en claro que una reforma de este tipo va a requerir necesariamente muchos recursos, pero también se pueden llevar adelante cambios en la gestión, en la forma de gestión y en el uso más efectivo y eficiente del abanico de posibilidades que incluso el que tenemos disponibles hoy en día, y eso también requiere de este trabajo de articulación con el Poder Judicial, con Fiscalía, con otros actores que hacen también en la política penitenciaria. Acá vos mencionabas la cuestión de la interinstitucionalidad, y viendo los compromisos de gobierno, está la salida de las cárceles, está prevista, ¿no?, la salida de las cárceles del Ministerio del Interior, está prevista la creación del Ministerio de Justicia, pero también hay 2 objetivos estrictamente vinculados a cárceles que involucran necesariamente a otros actores. Está previsto dentro de los compromisos de gobierno la implementación de 30 dispositivos para el uso problemático de drogas en el marco de la Junta Nacional de Drogas y de Presidencia, y está previsto también el Plan Nacional de Alfabetización en Cárceles, que involucra fuertemente al Ministerio de Educación y Cultura. Entonces creo que ese también es parte de otro cambio cultural que tiene que ver con que la política penitenciaria no es solo responsabilidad del INR y ni siquiera del Ministerio del Interior, sino que necesariamente debe involucrar activamente y también en términos presupuestales al sistema de salud, al sistema de vivienda, al sistema educativo
y a los otros. Es que por algo tenemos tanta gente presa y tanta gente con medidas alternativas y tanta gente que está delinquiendo y está libre. Es decir, hay mucha gente que, es un poco lo que decía Analía, el público no asume que las cárceles son un problema, pero también hay otro público que sabe que las cárceles son un desastre, que son un infierno, igual elige delinquir y, bueno, puede ser que mi vida termine en uno de esos infiernos. O sea, tenemos mucha gente que delinque y ahí también habría otro punto que trabajar. Sí, Otra entrevista que hacer. Porque No, y el dice- sistema educativo tiene toda una tarea ahí, digamos. sí. El tema Y de el la... sistema de- de las adicciones también. También, Claro. sí. El tema de la elección del delito también es un tema a discutir. Como ¿no? forma de Porque- vida. Claro, o sea, porque cultural, digamos, ¿no? hay que ver también en términos de oportunidades, ¿no? Obvio. Por eso las políticas de primera infancia, políticas habitacionales y demás son fundamentales, como también en términos de prevención social del delito, Totalmente. que evitarían estos caudales tan grandes de gente que termina... Y que después termina saliendo mucho más caro que haberlos atendido a priori. Tenemos que cerrar, Ana, Bueno. muchas gracias. ¿Para vos los presos deberían votar? Creo que sí. Sí, bien, perfecto. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Hacemos un corte, se viene con el tiempo que